Hola familia de Misión 37, qué lindo es poder en este día compartir con ustedes una palabra que el Señor me venía ministrando me ministró durante todo este mes. Durante todo el mes hemos hablado de lo que es la fe y yo creo que lo que el Señor venía ministrándome también va muy de la mano junto con la fe y es de ser personas agradecidas a Dios. En este día yo quiero compartirte una historia en la Biblia que seguramente la vas a conocer cuando comience a leer, pero una historia que marcó mi vida cuando lo leí y porque el Espíritu Santo también estuvo ministrándome. Yo quiero compartir con ustedes Lucas 17 del versículo 11 en adelante. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo vamos a leer hasta ahí, después vamos a leer un poquito más. Pero seguramente te acordás de esta historia. Estos 10 leprosos, estas 10 personas totalmente enfermas. Jesús iba entrando a una aldea y estas personas de lejos comienzan a gritarle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Evidentemente había una necesidad enorme en ellos. Ellos necesitaban que Dios traiga liberación a sus cuerpos enllagados. Recordemos un poquito lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa en la piel. Son llagas, úlceras, que van deteriorando toda la piel del ser humano. Pero no solamente eso, sino que también deteriora los nervios. Entonces, en esta época, las personas que padecían de esta enfermedad eran realmente expulsadas de sus ciudades, eran echadas fuera y terminaban muriendo en cavernas, en cuevas. Eran muy pocos, o creo que algunos y muy lejanos, los que se lograban curar. Pero me llama la atención porque eran 10 hombres que gritaban: ten misericordia de nosotros. Impresionante. Y quiero resaltar esta parte. Jesús le dice: id y mostraos al sacerdote. Nunca le dijo Jesús: conforme a tu fe fueron sanos, o según su fe van a recibir el milagro. No, Jesús directamente le dio una orden: id, vayan al sacerdote, preséntense al sacerdote. Los leprosos no fueron curados en el momento que estuvieron ahí, ni fueron curados cuando llegaron ante el sacerdote. Los leprosos recibieron la liberación de su enfermedad camino a ver a los sacerdotes. ¿Y por qué Jesús los manda con los sacerdotes? Porque los sacerdotes en esa época eran como los médicos de hoy, ¿no? Ellos cumplían ese rol. Miraban a la persona, observaban su cuerpo y ellos eran los que los diagnosticaban, si estaban sanos, si estaban enfermos de lepra. Entonces por eso Jesús los manda. Pero me sonaba esto, ¿no? Le dice id, o sea, id, vayan. Nunca proclama que ya estaban sanos, sino directamente vayan a los sacerdotes. Y en el transcurso del camino, ellos recibieron la sanidad. Pero es sumamente importante lo que sucede en esta parte de la historia. 10 leprosos, solo uno vuelve a dar gracias a Dios. Solo uno vuelve a Jesús, se inclina rostro a tierra y comienza a agradecer por lo que Él hizo. Evidentemente para este hombre la sanidad de su cuerpo fue algo tremendo, fue algo sobrenatural, algo que superó sus expectativas y realmente es increíble. Pero mi pregunta es: ¿qué pasó con los otros 9? De hecho, si seguimos leyendo más abajo, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ni siquiera era del pueblo de Dios, era de un pueblo que odiaba al pueblo de Dios, era un extranjero. Y le dice así:
Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es impresionante porque yo me pongo a pensar, me detengo a pensar en estos 9. En estas 9 personas que ya tenían asegurada su muerte, que ya tenían marcado el fin de sus días. Estas 9 personas no fueron capaces de volver a dar gloria a Dios. No fueron capaces de volver a decirle a Jesús, gracias por lo que hiciste. Algo tan grande, tan sobrenatural. En esa época la lepra, no había remedios, no había nada que pudiera sanar la lepra. Evidentemente yo puedo observar que en la vida de estos 9 todavía quizás había un poco de orgullo, un poco de egoísmo. Quizás estaban realmente preocupados por lo que habían dejado cuando fueron diagnosticados con esta enfermedad. Quizás dejaron sus bienes, dejaron sus casas, dejaron su familia, dejaron un montón de cosas. Y ahora su mente estaba enfocado en recuperar aquello que habían perdido, en recuperar el tiempo perdido, en recuperar sus bienes materiales. Y se habían desenfocado del que había hecho el milagro en ellos, de aquel que le había devuelto la vida, de aquel que le había traído, le había dado la sanidad. Podemos decir que una persona que agradece es porque necesitó de alguien. Estos 9, estos 10 leprosos necesitaron de alguien, y ese alguien era Jesús. Ahora, si seguimos indagando un poquito más en la historia, yo decía, pero Jesús, que lo sabía todo, que lo sabe todo, ¿no sabía que 9 de ellos no iban a volver? Claro que sí, claro que el Señor sabía, y no tuvo ningún problema en hacer el milagro en ellos, no tuvo ningún problema en sanarlos. Él obviamente que sabía que 9 de los días 9 no iban a volver, pero igualmente lo sanó y lo libró de la enfermedad. Y esto te lleva a pensar, ¿cuántas veces nosotros venimos al Señor y le decimos, Padre, necesito una bendición en mi vida? Y empezamos a clamar a Dios, necesito trabajo. Señor, necesito un trabajo para traer la comida a mi casa. Señor, necesito que restaures mi matrimonio. Señor, necesito que quites a mis hijos de las drogas, de las adicciones. Señor, necesito un hogar, una casa propia. Necesito. Quizás vos estás orando por tu esposo o tu esposa que es inconverso. Y estás orando ahí. Ahora, ¿cuántos de nosotros volvemos a los pies del Maestro, inclinamos nuestro rostro a tierra y agradecemos y le damos toda la gloria y la honra? Porque sin Él no lo podríamos lograr. Sin Dios no lo podemos lograr. ¿Cuántos de nosotros vinimos, Señor, necesito un trabajo? Dios nos concede el deseo de nuestro corazón. Conseguimos ese trabajo y nos olvidamos de dar gloria a Dios. En este tiempo que estamos orando por tantas necesidades de la gente, personas enfermas, personas que perdieron su trabajo, y estamos orando y estamos escuchando de los milagros que Dios está haciendo. Pero sinceramente son tan pocos los que dan gloria a Dios, los que reconocen que fue Dios el que hizo la obra. Por eso en este día yo quiero hablarte de vivir con un corazón agradecido, de vivir con un corazón rendido en agradecimiento a Dios. Lo que somos se lo debemos a Dios. El haber nacido, el estar de pie en este mundo, el haber abierto nuestros ojos cada día, se lo debemos a Dios. Por eso debemos agradecer a Dios. Hace un tiempo atrás tuve una experiencia muy linda con el Espíritu Santo y marcó mucho mi vida. Estuve orando al Señor y diciéndole, Señor,
saca de mi vida todo lo que a vos te desagrada. Saca de mi vida todo aquello que no es bueno delante de vos. Aquello que está impidiendo que yo pueda verte. Aquello que está impidiendo que yo pueda acercarme más a vos. Y comencé a orar así. Realmente era el deseo de mi corazón. Y todos los días de mi vida es el deseo de mi corazón de que Dios vaya quitando aún cosas que hay dentro de mí que quizás yo no lo sé. Y en eso que estaba hablando, el Espíritu Santo me marcó algo que había en mi corazón. Y me dijo así, Él habló a mi corazón y me dijo, Fabiana, estás viviendo con un corazón quejoso. Realmente para mí fue un alivio, porque realmente que el Espíritu Santo me lo dijera y me lo marcara. Tuve una mezcla de sensaciones, de sentimientos, y una de ellas quizás fue un poco de vergüenza, un poco de tristeza por lo que había dentro de mí, pero agradecí a Dios, porque a veces creemos que el amor de Dios solamente es para abrazarnos, para mimarnos, para conceder los deseos que hay en nuestro corazón, pero realmente el amor de Dios también viene a corregirnos, también viene a marcar nuestros errores. Y ahí es donde tenemos que levantar nuestros brazos y agradecer a Dios porque vino a marcar el error. Vino a mostrarme. Pude comprender que la queja estaba siendo como una barrera entre mi persona y la persona de Dios. Estaba siendo como una barrera. Yo no podía alcanzar las bendiciones de Dios porque la queja estaba en medio. ¿Cuántas veces estamos pidiendo a Dios por bendiciones? Y Dios nos concede lo que deseamos. Y voy a poner el ejemplo del trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces, Señor, necesito un trabajo, bendecime, abrí las puertas de los cielos y bendecime con un trabajo? El trabajo llega a nuestras vidas y al poco tiempo estamos quejándonos del trabajo que tenemos. El Espíritu Santo me marcaba algo muy clave que traía a mi corazón y no me avergüenza contarlo. Al contrario, me siento feliz de poder compartirlo con vos. Durante muchos años lloré porque quería tener mi casa propia. El Señor me la dio y comencé a quejarme que la humedad, que la canilla que gotea, que los pisos, que esto, que aquello. Uno comienza a encontrar todos los detalles y comienza, queriendo sin querer, a quejarse. Y el Espíritu Santo me iba marcando, ¿no? Digo, Señor, perdón. Perdón porque lo que antes te pedí con tanto deseo, hoy es producto de mi queja. Y me lo marcaba el Espíritu Santo. Me lo marcaba claramente. Por eso yo quiero bendecir tu vida hoy con esta palabra. Porque para mí, que Dios venga a mi vida a corregirme, es lo mejor que me puede pasar. Es lo mejor que me puede pasar. Entonces, a veces estamos pidiendo a Dios, Señor, convertí a mi esposo, pero resulta que terminamos de orar y el esposo que tenemos es el peor esposo del mundo. Señor, quiero un lugar donde congregarme. Quiero un lugar donde crecer espiritualmente. Y ahí el Señor viene, nos da nuestra casa, nuestro hogar, donde tenemos a nuestros pastores, nuestros líderes. Pero resulta que cuando el tiempo va pasando, nos quejamos del pastor, del líder, de la congregación. Porque ya empezamos a ver los defectos de cada uno. Entonces continuamente estamos quejándonos. ¿Por qué nos quejamos? Porque es mucho más fácil para el ser humano vivir siendo ingrato. Porque nos cuesta agradecer, porque sabemos que si agradecemos es porque necesitamos de alguien. Pero ¿sabes qué? A Dios le gusta vernos con un corazón agradecido. A Él le encanta.
Él quiere que seamos personas agradecidas, y no solamente con Dios, sino con las personas que nos rodean. Porque Dios aún nos bendice con las personas que nos rodean. Dios te bendice con tus padres. Comenzá a agradecer a Dios por tus padres. ¿Cuántas veces, siendo joven o quizás ahora de grande, te quejaste de tus padres? ¿Te quejaste de tu familia? Bueno, yo quiero decirte que esa familia, esos padres, no fueron de casualidad, te puso Dios ahí. Dios te dio esos padres, Dios te dio esa familia. Yo quiero decirte que si estás en esa ciudad, en esa provincia, en este país, no fue de casualidad. Dios te puso en el lugar que estás y en el país que estás. Entonces, en vez de quejarte contra las autoridades, contra el país, contra los que gobiernan tu ciudad, comenzá a dar gracias a Dios. En vez de quejarte de tu esposo porque rezonga, porque te hace enojar, o tu esposa, o tus hijos, comenzá a dar gracias a Dios. Porque en el lugar que estamos y en el tiempo que estamos, es porque Dios lo permitió. Y quiero darte unos puntitos de por qué a Dios le gusta ver en nosotros un corazón agradecido. En primer lugar, porque la gratitud glorifica a Dios. La gratitud glorifica a Dios. Tenemos que glorificar a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él hace en nuestras vidas. Toda la gloria y la honra es para Él, porque de Él dependemos. Si no lo tuviésemos a Él, ¿qué sería de nuestras vidas? Punto número 2. Porque un corazón agradecido reconoce la bondad del Padre. Reconoce la bondad del Padre. Todo lo que Dios nos da no es porque nos merecemos. Es por su gracia, por su amor, porque es un Dios bondadoso. Tercer punto. La gratitud es reflejo de obediencia a Dios. Cuando yo agradezco a Dios, cuando yo obedezco a Dios, yo me convierto en una persona agradecida. Una persona que vive con un corazón agradecido. Cuarto punto. La gratitud multiplica las bendiciones. Si vos querés recibir bendición de Dios, comenzá a valorar lo que Dios ya te dio. Comenzá a ser agradecido con lo que Dios ya te dio. ¿Cómo Dios puede confiarnos algo mayor si lo que nos has dado no lo supimos valorar? Nos quejamos, nos enojamos. Dios quiere bendecirte más. Entonces tenés que quitar esa barrera que hay entre tu persona y la de Dios, que es la queja. Quítala del medio. Decirle, Señor, yo no quiero vivir más con un corazón quejoso. Yo quiero vivir con un corazón agradecido. La persona que vive siendo agradecida, vive feliz, vive en paz, vive lleno de gozo. Y el último punto, un corazón agradecido conmueve el corazón de Dios. Y tengo muchos ejemplos bíblicos para darte. Por ejemplo, Ana. Ana quería tener un hijo. Ana es la mamá de Samuel. Quería tener un hijo. Y Dios nunca le pidió que Ana entregara a su hijo a Dios. Nunca se lo pidió. Pero Ana sabía que si ese niño era concebido en su vientre, en forma de agradecimiento se lo iba a consagrar a Dios, se lo iba a entregar a Dios, para que fuera su siervo, para que fuera su herramienta en las manos de Dios. Persona agradecida, llena de gratitud, conmovió el corazón de Dios. Ana conmovió el corazón de Dios. Cambiemos la queja y seamos personas que vivamos agradeciendo a Dios. Dejemos de lado la queja, porque seguramente si cada uno de nosotros comenzamos a mirar hacia adentro, vamos a encontrar mucho más por agradecer que por quejarnos.
un motivo de estar agradecido a Dios es el que Él nos haya elegido como sus hijos, de que Él nos haya quitado los velos oscuros de nuestros ojos y nos haya permitido ver a Jesús. Por eso yo quiero animarte en este día. Ya no más quejas. Quita la queja de tu corazón. Así como el Espíritu Santo vino a hablarme y decirme, Fabiana, hay quejas en tu corazón. Así el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te ministre en este día. Comenzá a dar gracias a Dios por tus padres. Comenzá a dar gracias a Dios por los padres que tenés. Comenzá a escucharlos, a mirarlos, a observarlos. Yo me fui un tiempo a estar con ellos y perdón si me emociono, pero pude mirarlos, pude escucharlos, pude disfrutarlos y pude agradecer a Dios por el hogar, por el papá, por la mamá que me dio. Y quizás ya no lo tenés a tu papá o a tu mamá. Comenzá a agradecer a Dios por la vida. Comenzá a agradecer a Dios por el esposo, la esposa que tenés. Comenzá a agradecer a Dios por tus hijos. Comenzá a agradecer a Dios de antemano. No esperes a que el milagro suceda para ser agradecido. Tenemos que ser agradecidos a Dios de antemano, porque Él lo va a hacer a su tiempo, pero Él lo va a hacer. En esta tarde, en este día yo quiero orar por vos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu palabra, porque nunca llega ni antes ni después. Siempre llega en el momento justo. Quiero darte gracias, Señor, porque tú estás en este día tocando los corazones. Y ahí donde estás, comenzá a decirle, Señor, quita de mí este corazón quejoso y pon un corazón agradecido. Muéstrame todo lo que tengo por agradecerte. Enséñame a ver lo importante de esta vida y a ser agradecido, agradecida. Señor, quita de mí este corazón quejoso y pon tu corazón, un corazón lleno de gratitud, no solamente a ti, Señor, sino a los que me rodean. Poder comenzar a ser en este tiempo una persona agradecida. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Comenzá a agradecer a Dios ahí. Comenzá a agradecer a Dios por tu familia. Comenzá a agradecer a Dios porque Él es tu Dios, tu Padre. Comenzá a agradecer a Dios por tu matrimonio. Comenzá a agradecer a Dios por tu trabajo, por el vehículo que tenés para ir quizás a trabajar o quizás tenés que ir a pie, pero comenzá a agradecer a Dios. Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Gracias por todo lo que me darás de acá en adelante. Yo te entrego mi vida, mi corazón, me rindo completamente a ti y te digo, Señor, gracias porque me elegiste, me marcaste, me sellaste como tu hija. Gracias, Señor. Pon en mí un corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que al cierre de este mes puedas entregar todas esas quejas que tenés, apartarlas de adelante tuyo, del medio tuyo y de Dios, y puedas comenzar a vivir como realmente el Padre quiere que vivamos, siendo personas llenas de gratitud. Que Dios te bendiga. Te mando un beso bien grande y espero que esta palabra haya sido de bendición.